Saludos cordiales a todos los que estáis ahí detrás de los auriculares y de los altavoces, escuchando una vez más una charla de FacMac. Hoy venimos muy contentos porque hoy tenemos la prueba fehaciente de que hemos cumplido nuestra misión. Ahora que todo el mundo está hablando de Pegasus, los que escucháis el podcast de FacMac sabéis todo lo que hay que saber sobre Pegasus desde hace muchos meses. Y ya decíamos en un podcast que en España estarían espiando y que no lo sabríamos hasta que alguien lo dijera. Bueno, alguien lo ha dicho, luego habrá que ver si es verdad, pero como esto es un vodevil y aquí estamos, pues eso, que parece que estamos todo el día de sainete, pues no contentos con que unos políticos digan que les han infectado y que se acaban de dar cuenta, como si esto no hubiera sido nunca noticia, sino que ha salido el presidente del gobierno y ha dicho, pues yo también, lo cual no sé a qué nivel de Estado nos deja, pero no nos deja muy bien delante de los de los demás, de los extranjeros, y desde luego a nuestro servicio de inteligencia le han hecho un 7 en la credibilidad. Que bueno, que porque todo esto al final te lo tienes que tomar a chiste y sabes que de lo que te están contando hay la mitad de la mitad de la mitad y que todo es postureo, o que mucho es postureo, lo otro es exageración y lo demás es inventado. Pero como siempre hay un poco de verdad, y es cierto que Pegasus existe y que son una banda muy peligrosa, que le saca la pasta a los gobiernos, pues hemos llamado a nuestro perito forense de cabecera, que es José Luis Rivas, que una vez más ha tenido la inmensa generosidad de encontrar un hueco en su apretada agenda entre certificaciones y auditorías y cursos y bueno, me está contando y yo no sé no sé cómo lo hace, pero bueno, el caso es que ha encontrado un rato para estar con nosotros y contarnos de verdad lo que está pasando y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que leamos sobre Pegasus. José Luis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acercarte a nuestros micrófonos. Muchas gracias. Como te decía antes, a echarnos unas risas, porque esto sería para reír si no fuera para llorar, ¿no? Sí, a ver, buenas tardes. No, a ver, yo no creo que sea culpa de los especialistas de ciberseguridad que tenemos en el gobierno, que me consta que son muy buenos, pero el problema es que muchas veces los políticos no quieren hacer caso. Pues dice, a mí no me va a ocurrir, no creo, yo a mí que me van a espiar, etcétera. Entonces, yo, si realmente ha ocurrido, no creo que sea problema del CNI ni del centro criptográfico, sino más bien de los políticos que nos han dejado aconsejar por los especialistas. Y No, ese es el no, gran problema que por muchas veces eso. ocurre. Entonces, ese es un gran problema que muchas veces ocurre, que tú le dices a diferentes políticos, a diferentes personalidades, cuidado que hay este riesgo, y te dicen, ¿a mí quién me va a espiar? Digo, pues bueno, después ocurre y entonces la culpa se lo lleva el más débil, que es el experto de ciberseguridad o el asesor que tenga, pero que no le han hecho ni puñetero caso. Ya bueno, pero que cuando eres el presidente del gobierno, esa pregunta ya no cabe. ¿Aquí mí quién me va a espiar? Pues tú fíjate. O sea, No, pero hubo un caso bastante notable en otro gobierno, no en España, en un país de los más poderosos, que lo obligaban al presidente cada 4 o 6 meses a cambiar dispositivo móvil, reseteado desde fábrica y nuevo, y después el otro lo que hacían eran analizarle a ver si había cualquier programa espía, y ya estamos hablando de hace unos cuantos años. Y ese presidente que se llamaba Donald Trump, no sé si te acuerdas, ujú, decía que él no iba a hacerlo. Además, salió en diferentes foros y instalaba el WhatsApp, instalaba ciertas aplicaciones ujú. que no recomendaban los expertos para cierta entidad. Es decir, igual que recomendamos que haya un dispositivo de trabajo y se utilice para trabajar y no para cosas personales, el móvil, si es de trabajo, pues se tendrá que utilizar para cosas de trabajo. Y si tienes cosas personales, porque todos tenemos vida personal, Ujú. pues al final utilizas uno digamos, uno Diferente, particular. uno privado. Ya, ¿Vale? ya, ya. Lógicamente, pues igual que lo hacemos con los dispositivos como los portátiles, ordenadores, etcétera, pues lo mismo hay que hacerlo con otro tipo de dispositivos. Si la Ya. seguridad bien, a ver, si al final es caballo sota rey, el problema es que sí que existen ciertas nuevas tecnologías, nuevas técnicas de poder hacer intrusiones no autorizadas, pero tenemos maneras de mitigarlas muchas veces. El problema es que te hagan caso o tú quieras hacerlas, ¿vale? Por lo que yo compone. Pero cambiar un dispositivo cada 4 meses, hacer un forense de dispositivo para ser analizado, hay que pensar
que no cuesta mucho, que es un poco incordio. Sí, pues igual que cuando se te rompe la pantalla y tienes que llevar el móvil a que te lo reparen. Pero al final, si eres un presidente de gobierno o un alto mandatario, un Ministerio de Defensa, etcétera, pues yo creo que está en el cargo ese tipo de inconvenientes. Y lo que es sorprendente que están hablando que es en en marzo-mayo del 21 y ha pasado un año y nadie ha tenido conocimiento hasta la fecha. Por Bueno, eso es lo pero más surrealista. bueno, por eso te digo que de estas cosas hay que cogerlas con pinzas, pero vamos, con pinzas de cirugía, porque es que son unas cosas poco creíbles, porque además yo he leído incluso que han llegado a decir los días en que se les espió, que se les espiaron el 5 y el 21. Sí, 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 eso también lo he leído yo. Que Yo no eso, he podido ver el informe, pero si tú vas a pero espiar, ya no espías 2 días o 3 días y es que que es, coincida con un viaje a Marruecos. Pues ya que voy a espiar todas las conversaciones y hombre, todas las cosas que se van a hacer, lógicamente. por eso. Completamente de acuerdo, Sí. completamente de Y, acuerdo, pero pero bueno, si esto fuera solo nuestro presidente, que puedes decir, pobrecito, hombre, no tiene, no demuestra muchas luces, por lo menos para esto, y no hace caso a los asesores, pero es que los independientes, o sea, aquí es que es todo así, o sea, sale, yo no sé, pues tú que estás en el mundillo, me imagino que estos son los chascarrillos del café, de mira lo que dice este, o sea, tal y como se ha desarrollado esto, ¿a ti te suena creíble? O sea, que salga una persona que teóricamente está trabajando para la Unión Europea y que diga que ha detectado que a los independentistas se les ha espiado, a ver, pero sin creíble aportar puede ninguna ser, prueba. O sea, que quiero decir que, por lo que yo he visto desde mi creíble. tribuna de espectador absolutamente desinteresado, porque no me interesa mucho esta movida, pero yo no creo que haya aportado pruebas de decir es que he visto el contrato por el cual el Ministerio del Interior autorizó que Bueno, en no teoría era el supieran. Ministerio del Interior, que era el CNI, con autorización judicial, por lo que estaban comentando y lo que estaba leyendo en diferentes periódicos. ¿Que pueden haber sido espiados? Pues pueden ser, lo estábamos hablando, que puede ser espiado cualquier persona. Este software solo podía ser comprado por gobiernos. Es lo que decían, a lo mejor hay grandes multinacionales que podían llegar a él, ¿vale? Entonces, que gobiernos le interese espiar a otros gobiernos, pues obviamente se ha hecho y no se ha dejado de hacer. Yo te puedo decir que a nosotros nos ha llegado ya 2 personas que quieren analizarlo, ¿vale? No voy a decir de qué ámbito son, Ujú. pero es digamos, son de la parte catalana, no del gobierno, lógicamente, que pasó tiene total. Por tanto, ¿qué es creíble? Pues yo me lo creo. La otra cosa es que realmente después haya. Sí que es cierto que hay un estudio conforme tú podías conseguir un falso positivo, porque al final la gente lo que hacía era instalar un pequeño programita para meterlo, metías en el Lightning o el USB-C, dependiendo del dispositivo, y lo que te hacía era chequear si tenías o no tenías el Pegasus. Pero hubo un instituto que consiguió conseguir un falso positivo en unas circunstancias. Entonces, hasta que se analiza un dispositivo y se hace el forense del dispositivo, no se puede saber si realmente ha sido o no. Es que está espiado. Vale, que conste, para los que oís el podcast pero no leéis FacMac, y porque algunas ya no las he sacado, pero que en aquella época, cuando empezó la movida de Pegasus, llegaron varias utilidades que te hacían el escaneo para que supieras si tenías Pegasus o no. Uh-huh. O sea que Sí, 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 sí. no es que estemos hablando de que es que haya que llevarse el móvil al Centro Superior de Investigaciones Científicas para que lo metan en formol y un robot lo desactive para comprobar. No, que es que eso lo hacía yo. O sea, por poner el nivel más bajo Uh-huh. de persona tecnológica, yo podría haber sabido si mi móvil está infectado por Pegasus. Si me hubiera interesado poner cualquiera de estas utilidades gratuitas, además. O sea, que estamos hablando de gente que ya no es que. O sea, es que no, ni siquiera les pica. O sea, es que yo me hago la reflexión. Vamos a ver, soy una persona que está promoviendo la independencia unilateral del resto de España. Con tus razones o sin tus razones. O sea, yo en eso no entro. Que te están diciendo que eso es ilegal. Que han condenado unos cuantos. Me puede sorprender que ese país esté vigilando mis actividades para ver si estoy preparando otra historia. Entonces, me asombra más todavía
Porque yo creo que del ABC del gobierno, como en los cuernos, es negarlo todo. O sea, Ujú. es decir, yo no me cabe en la cabeza que de esto se vaya en el gobierno de buenas a decir, ah, sí, sí, bueno, pues perdón, que es que no nos habíamos dado cuenta, tal. O sea, no es lo normal que si te pillan digas, no, no, esto no es lo que parece, no, no, está usted equivocado y que le obligues a aportar pruebas a ver de verdad cuánto sabe. Es que es como de primero de mus, Sí, completamente de acuerdo. saber si Tú en va el de MUS farol o puedes no. en el MUS, como bien sabes, que como has comentado, eres jugador, puedes mentir todo lo que quieras menos en las señas. Si haces las señas son sagradas. Lo único que no puedes mentir. Tú puedes decir que tienes cuatro pitos, Ajá. cuatro reyes, etcétera, pero si haces el Ujú. signo de que tienes la una, obviamente no tienes Claro, cuatro pitos. eso es. Entonces, y es sagrado. Y si te lo pillan y has mentido, pierdes. Pero aquí estamos en un tema de que todo vale. Es decir, obviamente siempre ha existido diferentes maneras de poder espiar, ¿vale? Tanto narcotraficantes como pedófilos, etcétera, con diferentes Ujú. tecnologías, ¿vale? De hecho, Pegasus se decía que una de las cosas era para temas de pornografía infantil, ¿vale? Pero lo que es un poco surrealista es, primero, que empiece, digamos, gente nacionalista catalana que ha sido espiada y dice que ha sido espiada. Después, tenemos que al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, no a ningún otro ministro, solo a esos dos, Ujú. son espiados. Entonces, es un poco... Y nos enteramos un año a posteriori. Es decir, porque sí que es cierto que las vulnerabilidades que utiliza Pegasus, estamos hablando de vulnerabilidades zero day, es decir, que no eran conocidas, ¿vale? Y de hecho, por este tipo de vulnerabilidades pagan medio millón o un millón de dólares, ¿vale? Y de cero Ujú. clic. Cero clic, es decir, no hace falta ninguna acción por parte del usuario final para Ujú. activar la ejecución de código y de meter un malware, ¿vale? Entonces, y eso es como estaba comentando, un medio millón, un millón. Pero claro, el Pegasus se vendía por medio millón cada X usuarios. Por tanto, sale más rentable meterlo en Pegasus, ¿vale? Entonces, pero sí que es cierto que los que estamos en seguridad, al final, si tenemos un riesgo, lo que vas a intentar es mitigarlo. Es decir, si sabemos que hay nieve, lo que hacemos es, y vamos a ir por un puerto de nieve y se puede circular, lo que vamos a ir con cadenas. Porque si no Ujú. llevamos cadenas, nos metemos un ostión, ¿vale? Un golpe bastante gordo. Pero en ciberseguridad es igual, o en seguridad, si sabemos que hay muchas posibilidades, porque se está hablando de que se pueden contratar ciertas herramientas por gobiernos, porque Pegasus, hay que pensar que llevamos hablando un año y medio aproximadamente de Pegasus. Ujú. Si a nivel usuario se habla hace un año y medio, ¿hace cuánto se habla a nivel gubernamental? No, no, por eso, Porque o si sea, tú lo puedes contratar, no va a decir, no, no, yo lo puedo contratar, pero no, nadie lo puede contratar contra mí. Mentira. Cualquier gobierno podría contratarlo contra ti. Por tanto, habría que hacer alguna mitigación. Pues como comentaba, cambiar el dispositivo cada X tiempo, no permitir ciertas aplicaciones para que haya menos riesgo, porque al final solo trabajaba con ciertas, por ejemplo, el iPhone con el iMessage o el WhatsApp, etcétera. Pero si hay ujú. ciertas aplicaciones que no tienes instaladas y las puedes, digamos, capar, al final el riesgo es menor. Pero sí que es cierto que hay riesgo. Por tanto, después de un periodo de 4, 5, 6 meses, hacer un forense para realmente si estás siendo espiado o no siendo espiado. Y si estás siendo espiado, pues tendrás que buscar una metodología para que no seas espiado. Porque en estas cosas realmente, o sea, un móvil al que se le ha hecho un análisis forense no queda destruido, ¿no? O sea, una vez que se ha acabado el análisis, No, a ver, vuelve a ser el utilizable. móvil, claro, el móvil, tú, a ver, primero, el que crea que tiene este software instalado, el primero que tiene que hacer es el móvil en modo avión y apagarlo. ¿Vale? Ujú. No puede, que no borre ni se le ocurra hacer nada, para que no le puedan. Total, ya han espiado todo, no tiene sentido borrar ciertas cosas para que no se las descubran. Ujú. Después, ir a un laboratorio forense, a un experto forense, y lo que le va a hacer es analizar el dispositivo móvil. ¿Cómo se hace el dispositivo móvil? Tenemos dos maneras de hacer la adquisición física, adquisición lógica, depende del modelo, tenemos unas opciones u otras. Tenemos que ser lo más garantista posible por si quieres hacer la denuncia en el juzgado, porque si tú Ujú. no eres garantista y haces metodologías que son invasivas, como se hacían antiguamente, el problema que tienes es que pueden decir que has manipulado la evidencia. Por tanto, si tú después quieres denunciar, te van a decir que se ha roto la cadena de custodia
y no vas a poder, digamos, hacer la demanda contra quien tú quieras, ¿vale? Y entonces, digamos, hay un protocolo, pero sí se puede, obviamente, analizar y comprobar lo que si hay un malware y cómo actúa. De hecho, esto se explica en asignaturas del máster de ciberseguridad, por ejemplo, en la Universidad de Vigo, la Universidad de La Coruña, del cual doy. Y es una de Ujú. las prácticas que le hago a los alumnos. Obviamente no con Pegasus, sino con un malware creado específico para dar clases, etcétera. Pero lo que quiero decir es que una vez que te lo han analizado y te dicen, no, no, está limpio, te lo devuelven y el móvil funciona. Si está limpio y analizas, lógicamente, sí, sí. El Por móvil no eso, o se le sea, hace nada. que esta En gente... este caso, existen otras tecnologías, que sí, existe una tecnología cuando el dispositivo está destrozado, ¿vale? Que sí. se llama la de chip off, que es quitar el chip y Ujú. meterlo en otra placa para obtener toda la información y obtener todo lo que hay en la memoria, ¿vale? Pero eso es así, como ya está la placa destruida, además tienes que pedir autorización judicial para realizar digamos, dicho forense. Pero en el caso que estamos comentando, nada, se entrega el dispositivo, se analiza y se entrega. Por eso que... Si hay algo, se entrega una bolsa de evidencia. Si no lo hay, también se entrega una bolsa de evidencia por si acaso quiere hacer un segundo forense a otro que, centro. que esta panda de políticos que están gestionando los intereses de Cataluña y los intereses de España, lo único que necesitan es un móvil de quita y pon. O sea, te dejo el mío ahora para que lo analices, pero me das otro y dentro de 2 meses te doy este y tú me devuelves el antiguo. O sea, que no es que estemos hablando de que necesiten 365 móviles cada vez a estrenar uno y a reconfigurarlo. ¿Se te ha roto a veces en la pantalla del dispositivo móvil? Bueno, a mí no, pero he visto gente que lo tiene, sí. Bueno, a mí se me ha roto alguna vez. Sí, ¿Pasa algo que tengas que llamar al dispositivo? Sí, es un incordio. Cuando lo haces tú, pero si tienes gente que te lo hace, tanto te da. claro. Por eso Porque digo que es... obviamente el presidente del gobierno y la ministra no se va a poner, no es su trabajo, ni su menester, No, no, por eso ¿vale? que... Entonces, pero también te digo que no, la culpa, te digo que no son de los expertos en ciberseguridad que No, no, eso tiene es seguro, tanto por eso... Moncloa como el gobierno de España, sino son de las personas que a lo mejor ni la ministra ni el presidente, que son gente del grupo de asesores que tiene, ojo, y del jefe de gabinete, que dicen, no puede estar sin móvil durante 2 horas. Pues mira, pues has estado durante un año espiado o un tiempo espiado. Pues a lo Mm, mejor estar durante un tiempo escaso sin dispositivo, que a lo mejor son 10 minutos, no pasa nada. no, Y no, además yo sí. creo que algún móvil se le habrá roto. No creo que sigan con el mismo móvil desde el inicio. No, no creo que en esos 10 minutos le fuera a llamar Biden, pero... O sea, yo de esto, dentro de toda esta trapisondada que ha sido, o que es este serial que estamos viendo de Pegasus, está la no la, ausencia de negación categórica por parte del gobierno de que se haya espiado a nadie, porque aunque se haya espiado, eso no se reconoce, no es una cosa que puedas asumir en el Parlamento diciendo, bueno, sí, bueno, a ustedes si les contáramos a todos los que hemos espiado, o sea, que son cosas Pero que, si le pues, ha pasado al PP, que entre ellos mismos se han espiado, por eso con digo que es el que hermano de son, Ayuso, que además de pronto salieron facturas, etcétera, y había sido un detective que habían dado contratar y se saltó hace un mes aproximadamente, que fue a raíz y gracias a eso, digo, a consecuencia de eso fue la caída de Casado, y ahora sí, tenemos a Feijóo aquí en España, otro sí, gallego más. sí, Pues claro, yo sé que soy Galicia, hay que defender a toda la parte gallega. sí. Eh, Incluido a Yolanda, lógicamente. Pero lo que es un poco surrealista es eso. Es decir, que alguien del gabinete no autorizase, porque yo no digo, no creo que fuese ni el presidente ni la ministra. Es cuando tú tienes un gabinete, porque obviamente tiene gabinetes de unas cuantas personas, tú tienes que saber priorizar y darle la importancia que las cosas tienen. Porque obviamente están tantas cosas que no tienen al día a día. Pero tú tienes un gabinete, tienes un director de gabinete, un jefe de Ujú. gabinete, etcétera, y a unos cuantos asesores. Y Moncloa creo que tiene unos cuantos. Pues su labor no es decir sí, amén. Su labor es decir, ojo, no estamos de acuerdo en esto, tal, esto hay que hacerlo así. ¿Que puedes recibir una bronca? Pues vas a recibir una bronca, lógicamente. A lo mejor depende de quién esté gobernando, en el momento que lo encuentres, etcétera. Como todos hemos encontrado alguna bronca en Ujú. algún momento de nuestra vida. Pero es tu labor y para eso te pagan. Ujú.
Y lo que no es en absoluto, desde mi punto de vista, por lo que sabemos de Pegasus, es eso de que hayan espiado al presidente y a la ministra 2 días concretos, porque Pegasus no es una cosa de cercanía en la que no es que estuve parado en la parada del autobús y ahí se me acercó uno y me leyó así como se ve en las películas, se puso al lado y me copió los datos. No, no, si te instalan Pegasus lo tienes instalado, no. Eh, sí, además es que todo saltó ayer, que hoy estamos a 3, el día de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y estaban comentando, creo que el presidente era bastante información la que se habían llevado, pero la ministra era poca información, que recuerde, llevo unos cuantos días y la verdad es que la memoria, tengo una edad. Ujú. Eh, pero sí que es cierto que cuando tú pones espiar, no pones espía ahora, no espía ahora, sí, no, sí, no, ¿vale? Sí que es cierto que lo puedes hacer de manera intermitente, ¿vale? La transmisión de la información, sobre Ujú. todo cuando vas a intentar, digamos, detectar si hay un malware snifando o capturando toda la información. Y una de las maneras, a ver, hay varias maneras. Una de las maneras es enchufarla a una herramienta llamada Celery, que también es israelí, o Magnet, o otras que existen, ¿vale? O Xsoft, etcétera. Y entonces analizas todas las aplicaciones y haces digamos, la adquisición lógica y física del dispositivo. Pero otra de las cosas que se tiene que hacer, ¿vale? Es dicho dispositivo conectado contra un punto de acceso para ver todas las conexiones. Dicho punto de acceso obviamente no tiene conexión al exterior para que no puedan eliminarlo. Estás en una jaula de Faraday, ¿vale? Donde no hay transmisiones. Digamos, solo hay transmisión dentro de dicha habitación. Y así puedes, digamos, comprobar si hay conexiones a IPs extrañas y no dentro de las aplicaciones del scope, del alcance que tiene dicho dispositivo. Y entonces es como se analiza realmente si hay un malware o no hay un malware. Ya. Para los móviles existe como en los ordenadores, que tú cuando lo pones en su base automáticamente se conecta y te hacen la auditoría para comprobar que no hay nada raro dentro de ese teléfono, o no, eso requiere llevarlo a un sitio donde ya le pasen toda una batería de pruebas para comprobar Pues que yo, no. yo recomiendo, muchas veces que nos encontramos, que mucha gente se cree profesional en la materia y lo que hace es estropear la evidencia. Si tú crees que estás siendo espiado y crees que has sido víctima de Pegasus y quieres denunciarlo al juzgado, lógicamente, primero tienes que tener un informe pericial, ¿vale? Entre otras cosas. Tienes que tener pruebas para poder hacer la denuncia. Entonces, llévalo a un profesional y dicho profesional lo que va a hacer es analizar si sí lo tienes y te hará el informe para poder presentarlo al juzgado. De lo penal, Ya, lógicamente, en este caso, ya, pero al juzgado de instrucción. mi pregunta era Uh -huh. si en los ordenadores, por ejemplo, yo sé, en las Apple Store, que están abiertas y que todo el mundo va allí al Apple Store y abren videoconferencias y envían correos y se conectan a webs y no sé qué. Eso por la noche cuando se cierra la tienda, los ordenadores se apagan o se reinician, se dejan otra vez al día siguiente como si nadie los hubiera tocado. ¿Se puede hacer eso que cuando yo, político de turno, llego y pongo el móvil por la noche a cargar en su base, eso esté conectado para que compruebe en remoto si haya habido esas cosas raras de repente conexiones a IPs extrañas A ver, lo que tenemos son o un MDMs, que tráfico son poco mobile. habitual? Lo que tienes son herramientas tipo Mobile MDM, que es Mobile Device Management, gestión de los Ujú. dispositivos móviles, donde tú puedes decir qué aplicaciones instalas, no instalas, te lo pueden gestionar y analizar ciertas cosas, qué aplicaciones hay instaladas. Pero Pegasus, si memoria no me falla, lo que hace es saltarte, entre otras cosas, dicho entorno. Entonces, al final lo que tienes que hacer es enchufarlo en una máquina forense, que es lo que se recomienda desde hace 2 años o 2 años y medio para este tipo de circunstancias y comprobar realmente si tienes un malware o no tienes el malware instalado. Lo que es, o sea, y esto es, según tú has dicho, que es un cero clic y cero day, es decir, que Sí, son. exacto. Es decir, zero day, que son vulnerabilidades no conocidas y que Ujú. pueden ser explotadas. Y cero click, es decir, no hace falta interacción por el usuario. Si os fijáis, muchas veces tenemos correos donde hay suplantación de identidad del Santander, BVA, Ujú. Cuchabank, cualquier entidad bancaria, ¿vale? Entonces dicen que cliques ahí porque te van a bloquear la cuenta. Además, cuando son suplantación de identidad, muchas veces es el caos. Intentan meterte en el caos para que
que meterte miedo y que tú pinches inmediatamente. Entonces, eso ya, cuando tú pinchas, hay dos opciones, o que te instale un malware, ¿vale? O que vayas a otra página en la cual lo que haces es pedir información para obtenerla y robársela, ¿vale? Pero ahí Ujú, estamos hablando de que es ya hay un clic, como mínimo hay un clic, ¿vale? ujú. Por eso el cero clic es más peligroso porque te hacen una llamada o te hacen una llamada de WhatsApp o te mandan ciertas cosas y sin tú el contestar o interactuar, automáticamente se ejecuta y te lo instala. Ese es el problema, por eso es cero clic. De eso, dicho tipo de vulnerabilidades se pagan medio millón, 1 millón de dólares normalmente. Ya. Bueno. Entidades como Google o como Apple, ¿vale? Organismos. Ya, 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 ya. Claro, porque esos son agujeros muy grandes que dejan. Claro, es un caramelo, sobre todo si quieres hacer el mal. Ya, En ya, este ya. caso, en teoría era para hacer el bien, pero espiar a un presidente de gobierno o una ministra puede ser para hacer el bien. Depende de quién lo espíe. Depende. Claro, o sea, Si están espiando a Putin, algunos pensarán que es para hacer el bien. o sea, lo que yo no Y si están entiendo es. espiando a Zelensky, algunos pensarán que es para hacer el bien. Todo depende desde el prisma que lo estás viendo. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué los miembros del partido separatista o independentista, o como se quiera decir, saben que les ha espiado el gobierno, pero el gobierno, en cambio, no sabe quién les ha, o no han dicho quién les ha espiado. No es más difícil saberlo. Hombre, a lo mejor puede ser alguien del partido separatista. Por eso es que Podría haber sido, bueno, porque también es un gobierno, no deja de ser un gobierno y no sabemos hasta qué nivel de gobiernos permite la contratación el Lense Group, ¿vale? Los dueños de Pegasus. Pero al final no deja de ser un gobierno. Tampoco no creo que lo hubiesen hecho, pero bueno, a lo mejor lo han hecho. Pero hasta que se sepa ya las investigaciones, podemos pensar y decir muchísimas cosas, pero no vamos a tener la realidad. lo que está claro es que si tienes un cargo de responsabilidad, especialmente si estás en política y sabes que hay programas espía y has visto alguna vez una película de espías, tienes que pensar que tú puedes ser un objetivo. Es que no pensarlo es que es de una simplicidad mental preocupante. Sí, pero por ejemplo hay cargos que si espían tampoco les preocupa porque no tienen nada que ocultar. Es decir, pues te voy a decir, Almeida, el alcalde de Madrid, el alcalde de Villaviciosa de Odón o cualquiera. Pues hombre, no creo que les lleguen a espiar. ¿Me explico? Bueno, Si pues no tienen... pero a lo Que a lo mejor mejor les tienen espían, ojo, ojo, quien dice por, eso yo digo cualquier otro. bueno, aparte de que Pero tal y como está lo de las comisiones y las adjudicaciones de los concursos, el que esté libre de pecado que tire. sí, pero no te, pero sí, pero cuando te hacen escuchas, es el juzgado cuando hay un delito Ujú. y lo hacen con herramientas que tiene la policía judicial, tipo Sintel, etcétera. Que estamos hablando de otro tipo de que no es espiar, es hacer escuchas, que se ha hecho toda la vida. Antiguamente se ponía el par de hilos y dentro del ICT y se grababan las conversaciones y ahora es un software Ujú. que digamos que están en todas las comandancias, en todos los comisarías y en donde por orden judicial te pueden escuchar conversaciones. Pero son cosas diferentes, Ya, que la diferencia es que lo sepa un juez o no. claro. Pero entonces lo que se decía de los partidos catalanistas era con la autorización del juez o eso ya tampoco está claro. O a lo mejor algunas fueron con la autorización Hombre, del el juez. CNI, en teoría que yo sepa, no necesita autoridad judicial. Es decir, en el CNI espía, que ya está dentro del amparo de la legislación que dice que viene el CNI, ¿vale? Son espías. No, Ya, vale, vale. entonces, habría que ver el estatuto del CNI, que la verdad es que no me lo he puesto a ver. Lo vi en su momento, etcétera, pero ahora hace tiempo que no lo veo. Pero obviamente el CNI está hecho para espiar, No, no, claro, por eso no para digo, es hacer que escuchas ilegales. Es decir, tiene espías. no, que ya sus escuchas ya son legales por definición porque es su trabajo. Es la agencia de los espías, como el MI5, ¿no? O Por eso como digo, el. es que es Claro. completamente diferente. Entonces, yo no sé si tienen que ir al juzgado a solicitarlo.
porque obviamente el CNI puede espiar tanto dentro como fuera del el gobierno de Ujú. España. Es decir, digamos, de la unidad territorial española. El problema de esto yo Sí que creo es es que... cierto, si te fijas, la CIA en Estados Unidos es diferente. Ujú. ¿Que es diferente en qué sentido? En teoría, si mi memoria no me falla, pero también hace tiempo que lo leí en su tal, creo que solo pueden actuar fuera de su país. Después, lo que pasa es que sí que es cierto que Estados Unidos tiene muchas agencias Claro, y por eso depende de tienen las agencias, nosotros somos más simplistas para en dentro ese del aspecto. país tienen el FBI y todos estos, claro. Exacto. Pero el problema en el que estamos ahora es que pasado mañana, y lo vamos a decir ya para que cuando ocurra digáis, ah, pues mira, también lo dijeron en el podcast de FacMac. Cuando Marruecos diga que es que España les ha espiado con Pegasus, una vez que el gobierno no ha negado que haya usado alguna vez Pegasus, pues ya, pues cualquiera puede decir que, porque claro, como esto es la palabra de uno contra la de otro, pues ya tenemos todos los follones. Los palestinos dicen, pues España nos ha espiado. Pues España también les ha espiado, porque ya puestos a espiar, ¿no? Como si además va por grupos de usuarios, va por paquetes de usuarios, como el Office, de 1 a 50 licencias, pues es medio millón. Pues ya, pues tienes 50 personas, venga, elige. ¿A No, quién? son 10, creo, son 10 O al 10, año. bueno, pues Si mi 10. memoria no me falla, si mi memoria no me falla. Elige 10 Pero porque sí. además algunas de las que elijas ya estarán siendo espiados por otros países, con lo cual ya están Sí, 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 obteniendo sí, la claro. información de cualquier manera. Así que, pues, por Sí, ejemplo, sí, sí, sí. Biden, si espiaran a Biden, pues el móvil de Biden o la que hable Biden por el móvil estará saliendo hacia 10 países diferentes. Y que cada uno está pagando por espiar a Biden, pero en realidad solo le espían una vez y lo reparten entre todos. Lógicamente, sí, sí, lógicamente. Ya, no es Sí, mal porque no va a negocio. instalarle 10 malwares para tal. Si es el No, de Pegasus, va directamente con uno y ya saca toda la información. claro. Después A- la reparten a quien le interese. Además, lo que yo recuerdo de la última vez que hablamos de Pegasus es que toda la información la manejan los de Pegasus también. O sea, no es que te den un algo que luego se queda en el CNI, sino que ellos instalan el malware, obtienen los datos y ellos te los mandan a ti. A ver, las empresas israelíes que están trabajando en ciberseguridad tienden a eso. Es decir, Celebrate, por ejemplo, que es una de las herramientas forenses por autonomía de temas de dispositivos móviles Ujú. y otro tipo de dispositivos, como drones. Antiguamente tú tenías una caja y sigue existiendo dicha Sí. caja para hacer una caja negra, para hacer como un pequeño clonador, para hacer las adquisiciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí que en España creo que no ha empezado a hacerse, pero en el Reino Unido las adquisiciones ya van directamente a la nube de la empresa. Por tanto, ya lo sabe Israel, la empresa israelí, con todo lo que ello puede implicar. Claro, claro. No, no, es que estos, ya te digo. Entonces, si está en la nube de una empresa israelí como hace Celebrate y en ese grupo, pues todo lo que pueda tener. También es cierto que después pueden hacer como hace Google o hace Apple cuando su gobierno le está pidiendo información, dice que no. Pero, hombre, una empresa que se dedica a que espiar, como en ese grupo, a lo mejor ya viene el paquete que se lo deja a su gobierno. Hombre, yo conociendo a los Cuando, israelíes. cuando Pegasus fue creado por un ex Mossad, Ujú, ujú. entonces, Ya. Bueno, pues nada más, pues esto era aquí explicar un poquito qué es lo que está pasando, que sepáis que no hay que creerse todo lo que están diciendo, que unas cosas parecen respuesta a otras, simplemente para decir, pues aquí nos vamos a tirar las tartas a la cabeza y ya está. Y que lo de Pegasus es serio, que si tenéis alguna responsabilidad, si tenéis contacto con políticos, con grandes empresarios, con gente que pueda mover dinero, con banqueros, con bancarios, con gente que pueda tener información sensible de la que hablen con vosotros, si sois curas y confesáis por teléfono, por favor, regularmente pasar una auditoría o hacer un análisis forense, alguna aplicación que os diga que no tenéis el móvil infectado, pues para que proteger a vuestros interlocutores, ¿no? No sé si hay algo más que tengamos que decir sobre esto.
porque esto es un podcast de alcance, porque claro, se está montando tal globo con esto de Pegasus que he dicho, bueno, aunque ya lo hemos tratado en otros temas, pero vamos a hacer aquí un apostillamiento de cómo funciona esto. Yo solo digo que la gente que piense que lo tenga, que esté tranquila, que haga lo que hemos dicho, dispositivo en modo avión, se apague y se lo entregue a un experto para que haga dicho análisis y se quede tranquilo, Ujú. ¿vale? Esas personas. Que muchas veces pueden pensar que lo tienen y no lo tienen. Sí, Ojo. ¿Que perdona que me... alguno lo tendrá? Por supuesto, pero no todos los que dicen que lo tienen o lo tal no lo han tenido. Eso es. Oye, que me está viniendo ahora por la cabeza haber leído otro titular por ahí así a vuela pluma de que la Unión Europea quiere ilegalizar Pegasus. ¿Cómo se ilegaliza un software que nadie sabe que... O sea, quiero decir que es que este es un juego entre ladrones. Si nadie reconoce que lo tiene, ¿qué vas a hacer? Decirle, como te pille que lo tengas, te vas a enterar. Sí, pero que si quieren hacer eso, ¿qué van a obligar? ¿A que no se puedan espiar entre ellos o que no pueda utilizar la Unión Europea para espiar a terceros países que no sean dentro de la Unión Europea? Hombre, ¿Me yo creo que explico? lo suyo sería que la Unión Europea prohibiera espiar dentro de la propia Unión Europea. Lógicamente. Pero que eso es como, pues fíjate, para fiarse de un ladrón. O sea, quiero decir que si estás espiando, sí, 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 no te preocupes, que yo no espío a nadie dentro de la Unión Europea. Tienes mi palabra de honor de espía, claro. Eso, vamos, es que suena muy creíble, claro. A ver, es interesante la propuesta que si es cierta, es interesante y así llegamos a, digamos, a un cuerpo único, ¿vale? A nivel europeo, tanto Fuerzas Armadas como policías, que ya tenemos Europol, etcétera. Pero hay que pensar que no, Sánchez, si realmente ha sido espiado por Pegasus, no ha sido el único. Macron saltó ya hace unos meses, ¿vale? Y como Claro, sí, Macron, también Boris Johnson. ay, Por por eso sí tanto, que hay que pensar que si es que es todos, si es que no tiene sentido que por tengas tanto, responsabilidades en un país y pienses que a ti no te van a espiar. ¿Por qué? Porque eres muy guapo, porque eres muy alto, porque eres muy tonto. Es que nadie te va a librar, seas como seas, te van a espiar, porque es su trabajo, sí, porque... pero lo que te digo, yo creo que los políticos en este caso no tienen culpa, desde mi punto de vista, ni tampoco No, los expertos en diversidad, sino los gabinetes. Los gabinetes muchas veces no se atreven a decir las cosas a quien es, digamos, su jefe. bueno, Y, macho, y yo... las cosas hay que decirlas, porque te van el sueldo, porque obviamente cobras a final de mes, y si no te tal, pues tendrás que contarlas. Y si no te vas, si no estás contento en el puesto de trabajo, tal, ten la dignidad de irte. Igual que Casado se dejó colar un gol por un, oye, que me han contado, que me digas que el presidente del gobierno no tiene culpa en que le hayan infectado el móvil con Pegasus, yo no lo puedo... O sea, si es que es el tío que Yo está no digo gestionando que él nuestro tenga culpa, futuro. no tenga culpa, porque Hombre, es él el yo que no tiene que estoy estar dentro de súper su preocupado. gabinete. Oye, Te esto prometo me lo cambiéis cada que yo no estoy semana. dentro de su gabinete, yo no estoy No, dentro del no, gabinete no, 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 del por eso, pero... presidente. Entonces, pero como conozco otros gabinetes de una índole o de otra, ¿vale? Porque Ujú. nos han consultado en algún momento, etcétera, sé que muchas veces no se atreven a decirle las cosas. Entonces, pero como no se atreven a decir las cosas, por el motivo que sea, muchas veces yo no digo que él tendría que decir, pues mira, ¿y qué tal? No, 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 no pasa nada. Pero tendrás que decirle, por eso te digo, pero sí que se está recayendo y la gente se está mofando, digamos, de nuestros expertos en ciberseguridad del gobierno, ¿vale? Que tenemos muchos y buenos, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, como todo, ¿vale? Hay gente muy buena y después gente normal, Ujú, pero hay gente, la verdad, en la administración pública hay gente muy buena en ciberseguridad. El ujú. problema es que si tú no le haces caso a la gente buena, digo, a la gente experta que tengas en ciberseguridad, pues tienes un problema. Pero quien dice eso, digo, en temas de salud. Si tienes expertos en salud y no le haces ni caso y tú tomas medidas que te salgan de las narices, por ejemplo, con temas de COVID o otro tipo de, Ujú. digo, COVID porque lo hemos vivido y estamos Sí, viviéndolo. Para eso tienes expertos. claro. Bueno, también te digo que si sale un experto como, como Simón y tal, eh, es que me lo pones muy difícil. Podrías haber cogido Tenemos otro expertos que se experto. puede equivocar, sí, pero tú piensa que Simón, dentro de los aciertos y de los fracasos que ha tenido, es muy difícil gestionar algo que nunca ha pasado. Ha pasado hace 100 años. La anterior Ujú. que hubo fue la mal llamada gripe española, si mi memoria no me falla,
y no había de cómo se había gestionado, entre comillas. Ha pasado más de 100 años, o 100 años aproximadamente. Entonces, gestionar algo es muy complicado y no estoy defendiendo ni atacando. Estoy diciendo que es muy difícil. Ujú, Entonces, obviamente ha tenido aciertos y ha tenido algún fracaso que otro, ¿vale? En su toma de decisiones, pero el que manda es el que tiene que tomar decisiones. Después, ujú, esas decisiones se puede equivocar o no equivocar, pero también cada 4 años se tiene la voluntad del pueblo de elegir o no elegir a ujú. las personas que hayas puesto tú como expertos o no expertos en equivocar, o las decisiones políticas, que ha tomado decisiones políticas. Ojo, porque tú tienes un experto que estaba haciendo, como experto, pero estaba tomando cuestiones también parte políticas. Entonces, pero en un periodo no muy lejano de tiempo, pues va a haber elecciones y la gente que pueda votar va a elegir si se ha gestionado bien las crisis que hemos tenido, tanto económicas como tal, y para eso está la democracia. Eso es, correcto. Amigos, amigas, aquí terminamos esta conexión de alcance, como dicen en la televisión, en riguroso diferido, para hablar con José Luis sobre el tema de Pegasus, para intentar daros nuevamente las claves para que cuando lo escuchéis por la televisión, lo leáis en los periódicos, sepáis, en la medida de nuestras modestas posibilidades, separar el polvo de la paja y que sepáis lo que suena creíble y lo que suena increíble. Esperamos que os haya resultado interesante. Como siempre, sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos de nuevo pronto. Gracias, José Luis.